Vamos a ver cómo funciona Access. Primero vamos a crear una base de datos. Le digo New, me aparecen estas opciones. Voy a decirle que quiero una base de datos en blanco. Aquí le digo que son sueldos, lo que voy a analizar. Entonces ese es el tema común de la base de datos, sueldos de americano. Para eso voy a crear algunas tablas. Las tablas contienen la información de Access. Le digo que la voy a crear nueva y que la voy a importar. Me dice que de dónde, y aquí ya tengo listo un archivo de sueldos de fútbol americano. Le doy doble clic y me aparecen varias hojas que tiene la base de datos en Excel. Le voy a decir que me muestre las hojas, no los nombres de rango, y voy a pasar al siguiente paso. Le digo que sí, que el primer renglón tiene los encabezados como se ve aquí. Siguiente paso, ¿dónde quieres guardar tus datos? En una tabla nueva. Siguiente, me dice que puedo decirle la información de los campos que estoy importando, no lo voy a hacer. Le digo siguiente y me dice que si quiero escoger una llave primaria. La llave primaria es la forma de encontrar un registro único. Entonces, en este momento no la voy a definir porque quiero que sea una llave compuesta y le voy a decir siguiente. Me dice que cómo se va a llamar, le digo que se llama sueldos y terminar. Ya terminó de importarlo, muy bien. Ahora le voy a decir que importe otra tabla. Mismo archivo, sueldos de americano, y ahora escojo otra hoja, la clave de las posiciones. Le digo siguiente, que tiene los registros, los títulos en el primer renglón, siguiente, que los pase a una tabla nueva, siguiente otra vez. No le quiero definir opciones, pero ahora sí quiero definir una llave. La llave única es clave post. Le voy a decir siguiente y ahora le voy a decir que analice mis datos. Bueno, no, eso lo vemos después. Terminar. Ya le importó. Vamos a repetir el proceso. Nueva, importada del archivo de Excel, los equipos, siguiente, tiene los títulos en el primer renglón, siguiente, en una tabla nueva, no le digo nada, y otra vez le digo que esta es mi llave primaria. La llave primaria es un campo único. Cuando busco algo por la llave primaria, voy a tener la certeza de que voy a encontrar un solo renglón. Esa es la importancia de tener una llave primaria. Entonces le digo siguiente, terminar, y aquí van apareciendo nuestras tablas. Voy a decir que quiero una tabla nueva, importada otra vez, sueldos de americano, jugadores, siguiente. El primer renglón tiene los nombres, los títulos, siguiente, en una tabla nueva, siguiente. Aquí no le defino nada, siguiente. Bueno, voy a regresar. Aquí podríamos definir si este campo va a estar indexado. Si le decimos que un campo está indexado, nos va a permitir hacer búsquedas más fácil. ¿Cuándo querríamos que un campo esté indexado? Por ejemplo, a lo mejor mi llave primaria es el nombre y el apellido completo. Si yo quisiera hacer búsquedas solo por el apellido, entonces indexaría ese campo de apellido. Y si quisiera hacer una búsqueda por el nombre, también lo indexaría. Voy a pasar al siguiente en este caso y le voy a decir que escoja la llave que es la clave del jugador y terminar. Bueno, podemos darle next, cambiarle el nombre o hacer lo que nosotros gustemos aquí, terminar y aceptar. Tenemos 4 tablas. Las tablas tienen varias vistas. La primera es la vista que tenemos cuando le decimos abrir. Le doy clic a abrir y aquí tengo los datos y los puedo editar. Puedo hacer cambios y en este asterisco puedo añadir registros nuevos. Aquí cambian nuestras opciones. Voy a darle clic al modo de diseño. En el modo de diseño podemos definir las características de los datos. Por ejemplo, la clave del equipo dice que va a guardar un texto. El equipo también va a guardar un texto. Aquí le definimos cuántos caracteres puede tener ese texto.
el formato que van a tener esos caracteres. Input mask nos permite hacer que se adhiera al usuario a esa máscara que definimos para que no pueda poner valores diferentes. ¿Cómo se va a mostrar el campo? Podemos decirle que esto se va a mostrar como nombre de equipo. Valor por default, lo dejamos en blanco, no queremos que tenga un valor por default. La regla de validación, el texto de la validación. Esto es muy parecido a lo que veíamos en Excel, que se pueden definir la forma de validar un campo y no permitir valores ajenos. Bueno, voy a cerrar esta vista. ¿Quieres grabar los cambios que hiciste? Sí, sí quiero grabar los cambios que le hice. Oprimo el botón de Yes. Y ahora vamos a ver los jugadores. Doble clic me lleva a la ventana de Open. Puedo cambiarle el tamaño de forma que se vea solo una parte. Y hacer lo mismo con estas. Son ventanas que nos muestran el contenido de las tablas. Y le doy doble clic aquí, lo maximizo, ya se ve solo esta ventana. Ahora, habíamos dicho que en los sueldos queríamos una llave compuesta. Entonces vamos a dar clic aquí. Con el botón derecho doy clic en este lugar, oprimo Shift, botón derecho arriba y selecciono Primary Key. Listo. La clave del equipo, clave del jugador y la clave de la posición van a hacer que estos valores sean la llave primaria. No puede haber el mismo jugador en el mismo equipo con la misma posición dos veces. Equipo, jugador y posición solo una vez. La voy a cerrar. Me va a decir que si quiero grabar los cambios, le digo que sí. Y ahora vamos a hacer otro paso muy importante. Vamos a definir las relaciones entre las tablas. Para eso oprimimos este botón de aquí, relaciones. Me dice que qué tablas quiero añadir. Le doy Shift, clic en sueldos y le digo Add. Con eso incluyo las 4 tablas. Ahora muevo este para que sea el centro de la acción. Y la clave del jugador la uno con la clave del jugador con el ratón. Le doy clic a clave de jugador, lo arrastro, me pongo encima de clave de jugador y lo suelto. Aparece esta ventana. En esta ventana nos dice que en jugadores hay una clave de jugador que está relacionada con sueldos que tiene una clave de jugador. Dice que en la tabla de jugadores solo puede haber un jugador con cada clave de jugador y en la tabla de sueldos puede haber muchos jugadores en esta relación. En realidad sería una relación de 1 a 1, pero no vamos a entrar a ese detalle. Le decimos que lo cree y ahora le digo que la clave de equipo se relaciona con la clave de equipo. Si elijo esta opción, reforzar la integridad referencial, no me va a permitir hacer ciertas cosas y eso es bueno, entonces lo voy a decir que lo haga. Otra vez dice la clave del equipo en equipos es única y en sueldos puede estar varias veces la clave del equipo. La clave de la posición la voy a unir con clave de posición, que refuerce las claves. Si le pongo aquí, va a ser una actualización. Si cambio el nombre de la clave, todos los campos relacionados se van a cambiar, por ejemplo, si es que estuviera relacionado. Si cambio si marco esta, si borro una clave, se van a borrar todos los registros relacionados con esa clave. Le digo crear. No pudo bloquear la tabla. Ok, entonces voy a quitarle esto. Tengo las tablas abiertas. Le digo cancelar. Voy a minimizar esto. Y voy a cerrar estas tablas que tengo abiertas aquí. Ahora voy a regresar a mis relaciones, que está aquí abajo minimizada. Y lo arrastro para acá.
que lo refuerce y cree ya. Aquí nos dice que es una relación de 1 a muchos. Esta, a la que no le puse que lo reforzara, le voy a decir lo mismo. Le voy a dar un clic, botón derecho, editar, y ahora le doy clic aquí y OK. Cierro esto y ya tenemos definidas las relaciones entre las tablas.